casi 3 capítulos diarios. Entonces, ha sido muy eficaz, por lo menos para mí, y uno va en forma ordenada leyendo la Escritura. Bien, en su Biblia, por favor, en el capítulo 26 de Mateo. Mateo capítulo 26. Hoy, como celebramos la Cena del Señor temprano, yo leyendo esta porción de Mateo 26, capítulo 26, versículo 26 al 28, la verdad es que no sé cuántas veces he leído este pasaje en mi vida. Pero en la semana, a principio de la semana pasada, hubo una palabra que me llamó la atención. Y sobre esa palabra quiero compartir hoy día el mensaje. Dice, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos. Y les dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oremos, Padre, por favor. Gracias, Padre, por tu palabra bendita, que es tan clara, sencilla, fácil de entender. Te ruego, Padre, en este momento que cada amigo y hermano pueda comprender lo que yo quiero compartir y cada uno de los que estamos aquí podamos apropiarnos de tu palabra, la Biblia, aplicarla en nuestras vidas para que ella pueda transformar nuestras vidas. Gracias, Padre, por hablarnos con claridad y tener tu palabra, la Biblia, en nuestras manos, en nuestro idioma. Úsame una vez más para tu gloria y te ruego por cada maestro, maestra, escuela dominical, predicador, evangelista, misionero que está predicando tu palabra con fidelidad. En el nombre santo de tu Hijo bendito Jesús. Amén. En el versículo 28 está la palabra que quiero compartirles. Versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La palabra que me saltó fue la palabra remisión. Esta palabra remisión es una palabra griega, porque lógicamente estamos en el Nuevo Testamento. Y yo busqué en la concordancia Strong, que es la concordancia más completa que hay hasta ahora, la palabra griega remisión es áfesis, que significa libertad, perdón, remisión. Vale decir, viene de la palabra también redimir, que es un cuadro de que la sangre de Jesucristo fue derramada para remisión de los pecados del hombre. Vale decir, para limpiar los pecados del hombre, si el hombre pone su fe y su confianza en la obra redentora de Jesucristo. Como 1 Juan dice, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces, eso significa remisión. Cristo está aquí con los 12 celebrando la cena del Señor, pero mostrándole el cuadro de que Él iba a derramar toda su sangre para perdonar los pecados de todos aquellos que quieren creer en Él. La palabra remisión, aquí en capítulo 26 de Mateo, se traduce como perdón.
en Mateo como perdón. Bien podemos decir en el versículo 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para perdón de los pecados. Qué interesante. La palabra perdón significa despedir o apartar. Quiero invitarla a mirar a Hechos, capítulo 10, Hechos y el capítulo 10 en sus Biblias, y en el versículo 43. Hechos, capítulo 10, versículo 43. Y fíjense bien, dice Hechos 10, 43. De este dan testimonio los profetas, de Jesucristo, lógicamente, que todos los que en él creyeren recibirán, ¿qué cosa? Perdón de pecados por su nombre. Entonces la palabra remisión también significa perdón, para perdón de los pecados. Pero el hombre, para ser perdonado, tiene que pedir perdón. Tiene que ir al Señor, reconocer que es pecador y confesarle sus pecados a Él, y el Señor le perdonará y le limpiará de todo pecado. Otro pasaje, en Hebreos 9, Hebreos capítulo 9, y en el versículo 22, Hebreos capítulo 9, versículo 22. Noten lo que el apóstol aquí trae a la mente en el Nuevo Testamento de lo que pasaba en el Antiguo. 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Agrega, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Vale decir, no se hace perdón, no hay perdón. Desde un inicio, Dios entregó la sangre para limpiar los pecados del hombre. La sangre de Cristo, lógicamente. Esa es la razón por la cual tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento prohíbe al hombre tomar o comer la sangre. Porque se dio para remisión. Y casi todo purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se hace perdón. No hay perdón. Es lo que está diciendo aquí. Así que el significado fundamental del perdón a través de todas las Escrituras es separar el pecado del pecador. Separarlo. Por eso que también es un significado de separación. Es como la iglesia. La palabra iglesia es una palabra transliterada. No existía en el español. Cuando Casidoro de Reina tradujo la Biblia de los originales al español, como no existía la palabra iglesia, y en el griego sí existía, que era la palabra eclesía, él la transliteró. Tomó más o menos eclesía, pongámosle iglesia. La iglesia está compuesta de santos, para decir personas separadas del mundo para servir a Dios. Para servir a Dios. Así que debe distinguirse el perdón humano del perdón divino. El perdón divino es un perdón verdadero. Y muchas veces el hombre no. Te perdono, pero no te olvido. Decimos mucho, ¿verdad? El perdón humano significa solo la remisión de la pena. Vale decir, el perdón de la culpa de ese momento. Tú me ofendiste, me insultaste, te perdono ese insulto. ¿Verdad? Pero el perdón divino es un perdón total. De que tenemos su razón hasta el momento que le pedimos perdón, el Señor limpia todos los pecados. Y se olvida de nuestros pecados. No nos saca en cara nada. ¿Verdad?
Así que, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el tipo de cumplimiento en cuanto al perdón, el perdón divino siempre viene después de la ejecución de la pena. Siempre viene el perdón divino después de la ejecución de la pena. Por ejemplo, quiero mostrarle un hermoso versículo para entender esto, que en el Antiguo Testamento era como ahora. Levítico, en la ley. Vamos a mirar el libro de Levítico. En el capítulo 4. Y en el versículo 35. Levítico capítulo 4, versículo 35. Veamos. Levítico, ¿lo encontraron? Levítico 4, capítulo 4, versículo 35. Dice, y le quitará toda su grosura, toda la grosura al animal, para ofrecerlo a Dios, ¿verdad? Como fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido y, ¿qué dice? Será perdonado. Será perdonado el individuo. Gracias al sacrificio que hizo. Todos los animales que ofrecían los judíos en sacrificio eran un cuadro de Cristo. Y perdonaba ese pecado que el individuo llevaba. Mateo capítulo 26, nuestro pasaje que estamos viendo. Mateo 26, versículo 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión, para perdón de los pecados. Entonces, eso es lo que Cristo nos está mostrando aquí. En el caso del creyente, que ya ha sido justificado, el pecado interrumpe la relación con Dios. Por ejemplo, si yo ya soy un hijo de Dios y peco, ya fui hijo de Dios años atrás y hoy día pequé en la mañana en venir para acá, ¿verdad? El Señor ya me justificó, pero yo pequé hoy. El hombre, yo por haber pecado hoy día, después de ser tantos años salvado, no pierdo la salvación. Como lastimosamente mucha gente dice, iglesias enseñan y pastores predican eso. No pierdo la salvación. Lo que pierdo es la comunión con Dios. Porque yo le ofendí. Él me limpió y yo voy y me ensucio. Es como el versículo que dice, la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Es como una mamá que tiene que salir y arregla a todos los niños, los bañó, los vistió y mientras ella se está bañando, los chiquillos salen al patio a jugar. Se embarran y hay pasto que han manchado. ¿La mamá los felicita? No, papá no se enoja. ¿Verdad? Y quedan todos sucios. Y el hombre cuando peca, después el creyente, mejor dicho, cuando peca, pierde la comunión con Dios. Porque Dios nada tiene que ver con el pecado. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pedir perdón ahora por ese pecado. Para la salvación, está segura. Pero yo tengo que mantenerme limpio todos los días, porque todos los días pecamos. Tenemos que tener eso en mente, mantenernos limpios ante el Señor. Así que la base del sacrificio que Cristo hizo por nosotros es perfecto, es limpio. Él ya cumplió, Él ya murió por nosotros. Mire cómo Juan lo describe a Cristo en San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Y en los versículos 6 al 9.
Note cómo Juan comienza su hermoso libro describiendo a la persona de Jesucristo. Un hombre enviado de Dios que se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Así que aquí Juan está revelando quién es Cristo. Él era la luz. Ahora, en el mismo libro, en el capítulo 2, San Juan 2, en el versículo 22, San Juan 2, 22, dice la Escritura lo siguiente, San Juan 2, 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Se fijan? Muchas veces Jesús les dijo que Él iba a morir y el tercer día iba a resucitar entre los muertos. Pero los discípulos, como tú y yo, les entraba por aquí y les salía por acá. Ah, sí, qué sé yo. Pero cuando Cristo se fue al cielo y ellos lo vieron subir en la nube, oh, era cierto. Entonces ahora sus ojos fueron abiertos. Es como aquellos dos que iban camino a Maús después que Cristo resucitó. Van caminando, hablando de todo eso, y de repente el Cristo resucitado se le aparece en camino. Y ellos hablaban de Jesús, porque era el boom, el tema del momento era el boom que Cristo fue muerto, sepultado y resucitó entre los muertos. Y Jesús le pregunta, ¿qué conversaciones son estas? ¿Acaso tú eres el único extranjero que no sabe lo que ha pasado aquí? ¿Qué pasó? Le dice Jesús. Y ellos relatan. Y después el Señor se les representa, se les muestra quién es, y luego se va. Y ellos decían, pero ¿cómo nos ardía el corazón cuando nos abría la Escritura? O sea, cuando nos hablaba la Escritura. Los discípulos aquí también pensando, es cierto. Hermanos, hay mucha gente hoy que no quiere creer la Escritura, aún en las iglesias. Hay mucha gente hoy que va a la iglesia que ni siquiera lee la Biblia. Y son ignorantes. Fíjense, como nos decía el profesor de la escuela dominical hoy, y alguien por allí lo dijo y él lo repitió aquí, lastimosamente en el pasado la iglesia prohibía que la gente tuviera Biblia y que la leyera. No debía leer la Biblia. Entonces, ¿la gente qué iba a aprender? Además que en el pasado, en los siglos anteriores, la gente no sabía leer ni escribir, solamente los ricos. Y solamente los hombres, porque las mujeres no tenían derecho a educarse. Lo mismo que al inicio en otro país. La mujer estaba para la casa, el hombre nomás sabían leer y escribir. Aquí en Chile. Hoy en día no se prohíbe la Biblia leerla. Tú puedes llenar un dormitorio de tu casa si quieres con Biblia. Nadie te prohíbe. Pero nadie la quiere leer. Por eso vienen los engañadores y les meten ideas extrañas en la cabeza. Los discípulos, al oír a Jesús, compararon lo que ocurrió, ahora fueron abiertos sus ojos y dijeron, ahora nosotros entendemos lo que es la Escritura, la palabra de Dios. Así que el perdón humano tiene como base el perdón divino. Porque el hombre entendió que Dios le perdonó y que Dios va a hablar del perdón. Y nosotros debemos de aprender a perdonar, como dice la Sagrada Escritura. No debemos mantener odio contra nadie. Porque si nosotros manejamos amargura en nuestra vida, la amargura, ¿sabe usted que enferma?
enferma del estómago, de la mente y de los huesos. ¿Sabían ustedes eso? Yo conocí una mujer que venía a nuestra iglesia y era una mujer amargada toda su vida y sufrió mucho de sus huesos, así que, y lo dice la Escritura. Veamos en Efesios capítulo 4, Efesios 4. Dice en Efesios capítulo 4, en el versículo 32, lo siguiente. Efesios 4, 32. Antes bien, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos los unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo tenemos que perdonar? Como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Así debemos hacerlo. Otro pasaje, por favor. En Mateo capítulo 18 hay un ejemplo muy, muy interesante aquí. Mateo 18, versículo 32. El Señor había entregado este ejemplo. 18:32, Mateo. Entonces, llamando a su Señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Pregunta el Señor a ese mismo hombre: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagare todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Dios enseña el tema del perdón. Jesucristo también enseñó el tema del perdón, porque Él experimentó con su cuerpo y Él lo dijo a los 12 de la cena del Señor: esta es la sangre que es vertida por vosotros para remisión, para perdón de los pecados. El Señor siempre dio el ejemplo. Para entenderlo, es como cuando Pablo dice en Corintios 11:1, Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces sí, se puede. El Señor se puso siempre de ejemplo en cuanto al perdón. ¿Y qué pasa? Cuando uno pide perdón, ¿qué pasará? Vamos a la ley. Levítico capítulo 4. Levítico 4. Y en los versículos 19 y 20. Levítico capítulo 4, versículos 19 y 20. Dice: y le quitará toda la grosura y la hará arder en el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Obtendrán perdón. Siempre vemos a Dios perdonando. Siempre vemos a Dios dispuesto, hermano, a perdonar. Entonces ya entendemos que la palabra remisión significa perdón. Perdón. Pero también se usa otra palabra que es la palabra expiación. Se usa mucho en el Antiguo Testamento, expiación. Les invito a ir a Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20 y en el versículo 33. Éxodo capítulo 29, es 29, no me cuadra. 29, Éxodo 29 y el versículo 33. Dicen: y comerán aquellas cosas con las cuales se hizo expiación para llenar sus manos para consagrarlos, mas el extraño no las comerá porque son santas. Una vez que se ofrece al Señor, es santo. La palabra expiación viene del hebreo kafar, que significa cubrir, de la concordancia Strong
número 37-22, que significa cubrir con betún, expiar o condonar, aplacar o cancelar, anular, apaciguar, aplacar, corregir, evitar, hacer expiación, expiar, limpio, pacto, perdonar, propicio, purificar, reconciliación, reconciliar y satisfacción. Todo eso significa en hebreo la palabra expiación. Por otro lado, los sacrificios expiatorios en la ley mosaica, la ley de Moisés, significa en cubrir los pecados, cubrirlo, como taparlo, ¿ya? Entonces, cuando el oferente, la persona que iba a ofrecer sacrificio, al ofrecer el sacrificio en el altar y quemarlo, era como que se tapaban, se escondían, se ocultaban, ya no están presentes. Es lo que demostraron en aquel entonces. Así que eso sí es la palabra expiar. Por otro lado, nosotros vemos en la Escritura, especialmente en el Nuevo Testamento, que los pecados del hombre o la sangre de los animales que eran ofrecidos a Dios no eran capaces de perdonar los pecados como Dios nos perdona a nosotros. Eso lo encontramos en Hebreos capítulo 10. Aquí en Hebreos capítulo 10 dice lo siguiente en cuanto a esto. Hebreos capítulo 10 en el versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Los sacrificios en el pasado, en la ley mosaica, perdonaba el pecado del momento. Un hombre inconscientemente mata a otro, va a llevar al altar los sacrificios, el sacerdote lo perdonaba. Por eso la sangre de los machos cabríos, como dice aquí en el versículo de Hebreos, no puede limpiar los pecados. Pero la sangre de Cristo sí. Y no de uno, sino de todos. De todos. Porque la sangre de Cristo es suficiente para todos. Así que el hebreo, el israelita, llevaba su ofrenda como una confesión de pecado. Cuando el sacerdote lo veía que venía con una oveja, con palomo o con tórtola, depende de la situación económica, ya sabía, tuvo infracción a la ley. Entonces el sacerdote estaba todo el día trabajando porque todos los días llegaba gente a pedir perdón de sus pecados. Y el israelita entendía en su mente que si él pecó debía de llevar un sacrificio al sacerdote. Pero al judío sabía, el judío entendía que lo que él merecía por el pecado era la muerte. Pero el animal que él llevaba era el sustituto. El sustituto. Cristo fue nuestro sustituto. Por eso nosotros estamos hoy día vivito y coleando. Porque Cristo tomó nuestro lugar. Como el judío confiaba en la sangre de ese cordero inocente, moría en lugar del pecado que él cometió. Cristo entonces lo mismo para con nosotros. Romanos, por favor, en su Biblia. Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, en el versículo 25. Dice, vosotros sois los... estoy en Hechos. Romanos capítulo 3, versículo 25. Ahora sí. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O
¿Se fijan? Cristo perdona los pecados, no uno solo. Los judíos llevaban un cordero por pecado. Entonces Cristo los perdona a todos, como propiciación. Propiciación es lo que se llamaba el arca del testimonio, como un cajón, como un baúl más grande, así como esto, que se guardaba el maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Estaban guardadas. Nadie podía mirar dentro de ella. Pero la tapa se llamaba el propiciatorio, el que cubría, el que tapaba. Entonces aquí está diciendo, sé propicio, ¿verdad? A mí. Y Dios, a través de Cristo, cubría todos los pecados, cuando Él murió, cubrió los pecados de todos aquellos que lo confesaron a Él. Otro pasaje que lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo 23, uno tan conocido por nosotros. Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte. El judío lo entendió. Y que el animal cubría su lugar, ocupaba su lugar. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, Cristo tomó nuestro lugar, hermanos. Cristo tomó nuestro lugar. El expiar que es propicio. Y un pasajito cortito. Lucas 18. Lucas capítulo 18. Muy, muy interesante este versículo. Aquí es de la parábola de los hombres. 2 hombres subieron al templo a orar. Pero quiero mostrarle Lucas 18, 13. Lucas 18, 13. Mas el publicano, noten, mas el publicano estaba lejos. Los dos están en el templo. El fariseo estaba aquí. El publicano estaba lejos y al fondo. Dice 13. Mas el publicano estando lejos no quería ni aun alzar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque ya con pecado. Sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé, ¿qué dice? Propicio a mi pecado. ¿Qué está diciendo? Dios, cubre mi pecado, tapa mi pecado, elimina, extermina mis pecados. Qué maravilloso. Así que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto que nos perdonó. Cuando Cristo dijo para remisión de los pecados es porque Él quiere salvar a toda la humanidad. Pero solo serán salvos los que creen en la sangre preciosa de Jesucristo y han confesado sus pecados a Él. Amén. Para concluir, como creyentes, nosotros debemos de entender que no debemos pecar. ¿Por qué? Porque el Señor nos limpió, nos perdonó, nos santificó. Con su sangre los limpió. Pero por otro lado, nosotros tenemos que entender que nos gusta ir al barro, como el cerdo. La puerca lavada. Va, abrió la puerta, le pone una cintita, una rosita, era la mascota, una cerdita en la casa. Halló la puerta abierta y se va al charco. Se ensucia, ¿verdad? Romanos 6. Romanos capítulo 6. Versículos 1 y 2. Pablo el apóstol pregunta, Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículos 1 y 2. ¿Qué pues diremos? Otra pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La respuesta es, en ninguna manera. Siempre me acuerdo del José, de este versículo.
Sí, siempre, una vez, y lo dijo él. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, pregunta, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, los creyentes debemos mantenernos limpios siempre. Los muertos, la gente que falleció, los que están en el cementerio, ¿pecan? ¿Sí o no? ¿Y por qué no pecan? Están muertos. ¿Y por qué los vivos le tienen miedo a los muertos? Nosotros debemos de morir al pecado y no pecar, ¿verdad? Por eso debemos nosotros mantenernos limpios como instrumentos de justicia, que la gente diga, buen ejemplo. Hace días atrás, ¿cómo se llama este chico? El Gedalía, me decía que están muy contentos con él en el trabajo, porque está cumpliendo bien y ha demostrado que es creyente y todos saben que es creyente. Y le dijeron, oye, ¿y no habrán otros chicos que sepan computación en tu trabajo que vengan a trabajar aquí? Me gustaría tener pura gente como tú, creyente, en el trabajo. Interesante. Romanos, capítulo 6, versículo 11 al 13. Romanos 6, 11 al 13. Dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vivos. Cuando la iglesia anuncia sus reuniones, los creyentes deben de correr al templo a escuchar la palabra de Dios, la actividad de juntarse con creyentes. Pero hay muchos creyentes que a mí me han dicho, yo lo paso mejor con la gente del mundo que con los de la iglesia. ¿Qué está pasando? Dije yo. No reine, 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vivos, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Debemos servir al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor nos redimió, como dice Mateo 26, 28. El Señor nos redimió, nos perdonó, expió nuestros pecados. Él nos limpió. Ahora tenemos que vivir para Él. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu palabra en la Biblia, porque ella es precisa. Te rogamos, Padre, si en este momento hay algún amigo o alguna amiga que no está seguro o segura de que es un hijo o una hija de Dios, que tú tengas misericordia de él o de ella. Que se pueda acercar a ti, Padre, buscar tu rostro, buscar tu perdón gratuito que tú ofreces a la humanidad. Y que tenga la certeza de ser un hijo o una hija de Dios. Y cada uno de nosotros, los que ya somos creyentes, Padre, que entendamos que el Señor ya nos perdonó, nos limpió. Ya la remisión ocurrió. Nosotros tenemos que vivir vidas dignas para ti. Bendice nuestra iglesia, cada familia que la compone, Señor, cada hermano que es parte de ella. Y te damos gracias por todas tus bendiciones, cuidado y protección que nos has dado durante este año. Que tú nos ayudes a darte a ti la honra y la gloria, porque tú la mereces todas. En el nombre santo y divino de Jesucristo, tu Hijo, te pido estas cosas y te doy gracias, Padre. Amén. Hermano.